Listo. Ya estamos grabando entonces la charla posteriormente para las personas que quieran em, revisar la charla o si alguna persona de pronto tiene que salir en un momento, entonces que tenga la posibilidad de ver, de ver lo que se ha perdido. Bien, entonces la charla, como les decía, se llama Interactividad Avanzada con Sanimate y jQuery. Ya en un momento les vamos a explicar exactamente de qué se trata pues todo este tema. Mi nombre es Marlon Ceballos, yo soy Community Professional, soy instructor certificado por Adobe también y estoy certificado en las aplicaciones que ustedes ven en la parte inferior. Estoy certificado en Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, en Flash, en Dreamweaver. Estoy certificado en Muse y estoy certificado en Lightroom. Y incluso estoy certificado en otras aplicaciones que ya no son tan relevantes. Tengo una certificación de Flash Catalyst y otras certificaciones que ya se han removido. Sin embargo, claro, ustedes van a ver que hay muchos iconos en la parte inferior, entonces una cosa que normalmente uno tiene en cuenta es cómo una persona puede ser buena en todas esas aplicaciones y en realidad eso no es posible. Por lo tanto, desde hace algunos años yo me dediqué solamente a la parte de web y a la parte de interactividad. Antes trabajé mucho con Flash, actualmente trabajo con la parte de HTML, CSS y jQuery. Dado algunos cambios que hubo digamos, en el mercado con el tema de Flash, entonces actualmente también estoy muy dedicado al tema de Sanimate para el tema de interactividad y animaciones tanto para web como para libros digitales, que precisamente el tema de libros digitales es otro de los temas en los cuales trabajo. Em, Nuestra empresa se llama Expert, somos una empresa de capacitación. Este año nos hemos enfocado mucho a la capacitación online, básicamente para tener un rango de cubrimiento mucho mayor y trabajamos con instructores certificados. De hecho, eso fue uno de los motivos también por trabajar, para lo cual decidimos trabajar solamente de forma online, porque en Colombia lamentablemente solamente hay dos instructores certificados, o habemos dos instructores certificados. Entonces, dada esa falencia, digamos, el hecho de trabajar de forma online también nos permite contactar entonces o trabajar con instructores certificados de otros países. Bien, para las personas que no han trabajado mucho con Sanimate, entonces básicamente es una aplicación que permite generar animaciones. Pero lo interesante de Sanimate es que todo lo que nosotros generemos con esta aplicación básicamente es HTML, CSS y jQuery que se está generando automáticamente. Entonces, para los que no conozcan HTML, básicamente es un lenguaje etiquetado. Lo que hace el HTML es indicarle o recordarle al navegador cómo se van a mostrar los contenidos que están dentro de un archivo HTML. Yo lo comparo mucho con un POSIT, donde nosotros marcamos algún tipo de indicación. Entonces, como en este caso, no olvidar sacar la basura verde para que sea en la bolsa verde para que sea reciclada. Y esto es algo bastante cercano a lo que hacen las etiquetas de HTML, cuya función es marcar el contenido que hay en un sitio web. El CSS, por su parte, corresponde a una capa de presentación. Imagínense por un momento la modelo y el vestido, entonces es esa capa de presentación. ¿Qué es lo interesante del CSS? Que la misma modelo con diferentes vestidos puede cambiar totalmente la presentación de la misma. O sea, ustedes imagínense la modelo en vestido de baño, imagínenselo con un traje de cóctel, se dan cuenta que parece otra persona totalmente diferente. Entonces, de la misma manera, el CSS trabaja por lo menos de forma muy similar sobre el HTML. Cambia totalmente la apariencia de la estructura de contenido etiquetado que tenemos en el archivo HTML. Entonces, aquí tenemos el código HTML tal como nosotros lo veríamos dentro de un editor de código, sea el editor que preferamos, sea que trabajemos con Dreamweaver, o sea que trabajemos con Coda, o sea que trabajemos con Xcode, etc. Y esto es ese mismo código, pero ya interpretado por el navegador. Entonces observen que, por supuesto, el navegador no va a mostrar las etiquetas, lo que muestra es el resultado de la renderización de la indicación de cada una de esas etiquetas que están marcando ese contenido. Ahora, es muy probable que ustedes, o muy poco probable, que ustedes encuentren sitios web que se vean de la manera como se está viendo lo que les estoy mostrando en este momento en el navegador. Entonces, lo que sucede es que hay falta de la capa de presentación, que es esta. Este es el resultado de ver este mismo contenido después de aplicarle una capa de presentación que corresponde a una hoja de estilos. Entonces, lo que tenemos dentro de Sanimate es básicamente lo mismo. Tenemos contenido HTML y contenido CSS, y cuando empezamos a generar animación, tenemos también una parte, una capa de interactividad que está generada mediante jQuery. Entonces, características de Sanimate: genera animaciones basadas en HTML5, CSS3 y JavaScript, es decir, basada en estándares actuales.
Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que lo que nosotros hagamos en Animate se puede visualizar correctamente en navegadores que tengan soporte para HTML5. Eso suena un poco de cuidado, o sea, uno dirá, bueno, listo, pero entonces, ¿qué pasa con los navegadores que no tienen soporte para HTML5? Tengan en cuenta que esa ya es una minoría, es un porcentaje tan pequeño que en realidad no es un motivo por el cual uno no debería estar utilizando tecnologías HTML5. Los navegadores, si ustedes se han dado cuenta, actualmente se actualizan incluso de forma automática. Uno ni siquiera se da cuenta en qué momento se actualiza. Entonces, la posibilidad de que ustedes se encuentren con un usuario que tenga un navegador que no tenga soporte para HTML5 es muy pequeña actualmente, es muy pequeña en el 2014. La interfaz es muy intuitiva, similar a otras aplicaciones de Adobe. Y aquí viene lo más importante de Animate, y es que podemos expandir las capacidades de esta aplicación mediante JavaScript. Y de esta manera es que nosotros vamos a dar interactividad a los elementos gráficos que creemos dentro de Animate. Porque si trabajamos solamente con la línea de tiempo, nosotros podemos generar, no sé, por ejemplo, una animación que se esté repitiendo, un banner, pero el banner va a hacer el mismo ciclo de repetición una y otra vez. Lo más interesante sería entonces que nosotros pudiéramos agregar la interactividad para que el usuario pudiese precisamente interactuar con esa animación, que pudiese por lo menos detener la animación, reproducir la animación, y si queremos ir un poco más allá, podríamos hacer, por ejemplo, juegos directamente dentro de ese anime. Probablemente no tengamos exactamente la misma capacidad que teníamos con Flash, ya que ActionScript inicialmente fue un lenguaje script, pero finalmente fue un lenguaje de programación en su versión 3, un lenguaje muy completo y muy estructurado, algo que no tiene totalmente JavaScript, es decir, no se puede comparar actualmente al 100% las capacidades de JavaScript con las capacidades de ActionScript 3. Sin embargo, sí hay muchas cosas que se pueden generar de forma igualmente sencilla, igualmente fácil, como lo hacíamos con Flash. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces con ese Animate? Por supuesto, podemos hacer animaciones, podemos hacer banners, podemos hacer elementos de publicidad, podemos hacer juegos, y todos estos elementos los podemos incluir tanto dentro de sitios web como en libros digitales y publicaciones digitales. Entonces, digamos, la reutilización de estos elementos es bastante interesante porque no se limita solamente a páginas web. Ahora, ¿por qué trabajamos con Animate y no trabajamos con Flash? ¿Por qué no seguimos trabajando con Flash? Muy fácil, porque la tendencia actualmente es que los navegadores puedan reproducir todo el contenido de una página web, texto, imágenes, videos, sonido, animaciones, etcétera, sin necesidad de utilizar plugins externos. Y eso es una falencia actualmente de Flash, que Flash en este momento, si ustedes quieren reproducir contenido Flash dentro de un navegador, requiere el plugin que ustedes tienen que instalar. Ahora, eso parecería como, bueno, pero qué va, eso simplemente es instalarlo ya. En computadores de escritorio eso es posible de forma muy fácil, pero actualmente prácticamente ningún dispositivo móvil tiene soporte para el plugin de Flash. Entonces los dispositivos iOS, es decir, los iPod Touch, los iPhone y los iPad no tienen soporte para ese plugin de Flash. Los dispositivos Android inicialmente lo tuvieron, actualmente no. Y entre esas dos plataformas pues hay un porcentaje grandísimo de accesos a Internet. Entonces si ustedes hacen un contenido Flash para web que se base o que requiera el plugin SWF, perdón, el plugin de Flash Player, pues van a tener un porcentaje muy alto de personas que no van a poder acceder o no van a poder ver ese contenido. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Mientras que Animate, ya que no genera entonces un SWF como tal, ni un archivo pues cerrado, sino que por el contrario genera archivos estándar, archivos en HTML5, CSS y JavaScript, es totalmente multiplataforma. Lo único que necesitamos es un navegador que tenga soporte para HTML5, y esto incluye por supuesto cualquier dispositivo móvil, sea tablet, sea smartphone, incluye cualquier computador de escritorio, e incluye cualquier dispositivo actual que tenga capacidad para renderizar HTML5, que son todos los dispositivos actuales. Si ustedes se dieron cuenta, hace poco fue lanzado el reloj de Apple, y por supuesto que ese es un dispositivo que va a tener soporte para HTML5. Entonces, las animaciones podríamos generar contenido especializado para ese tipo de dispositivos sin ningún problema. Lo que hace entonces finalmente Animate es que nosotros podemos trabajar cómodamente en la línea de tiempo, y al final entonces lo que hace es interpretar todo eso que nosotros hacemos en la línea de tiempo y pasarlo a HTML, a CSS y a JavaScript, o a una librería de JavaScript que se llama Animate.
Entonces vamos acá a Animate y voy a crear aquí un documento nuevo. Aquí tenemos nuestro documento. Observen que si nosotros queremos guardar este archivo, simplemente venimos acá, le decimos que vamos a guardar o guardar como. En este caso no hemos guardado todo este archivo. Y lo que quiero que vean acá es la extensión. Lo que vamos a guardar dentro de Animate es un archivo HTML. Aquí simplemente la única selección que tenemos es el número de caracteres en la extensión del archivo nomás. Pero el único formato que guarda Animate actualmente es formato HTML. Entonces voy a guardarlo aquí donde dice Charlanimate. Voy a colocar aquí una carpeta temporal y aquí vamos a guardar esto entonces que se llame prueba. Bueno, aquí estamos ocultando la extensión, pero si mostramos la extensión entonces nos damos cuenta que es HTML, o si por algún motivo necesitamos que sean solamente 3 letras en la extensión, miren que es lo único que podemos seleccionar, entonces HTML. Le digo salvar y ya hemos guardado nuestro archivo. Ahora vamos a mirar qué es lo que me está generando entonces Animate. Cuando nosotros guardamos un archivo dentro de Animate, observen que a diferencia de otros tipos de aplicaciones que me generan un archivo único, aquí tenemos varios archivos. Tenemos entonces el archivo fuente, que esto sería el equivalente, por ejemplo, al archivo de Flash editable que yo creo normalmente, es decir, al archivo FLA. De manera que si quiero hacer cambios sobre la animación, pues entonces lo que yo voy a abrir es este archivo prueba.an de Animate. Tenemos un archivo HTML que básicamente es un contenedor para poder previsualizar dentro del navegador el resultado de lo que estoy haciendo aquí. Y tenemos una serie de librerías de JavaScript. Entonces tenemos una librería preload.js, tenemos una librería edgeActions.js y una librería edge.js. Estas librerías de JavaScript son las que están dando parte o gran parte de la funcionalidad dentro de Animate. JavaScript es un lenguaje script para web. De hecho, muchos lo llaman de hecho así, el lenguaje para web. Es un lenguaje bastante maduro, no es para nada nuevo. Y es bastante sencillo en realidad de aprender, no es tan complejo. Es un poquito extenso, pero actualmente tiene una ventaja y es que hay muchas librerías y muchos frameworks basados en JavaScript que son mucho más fáciles de aprender y más rápido de aprender que si queremos aprender el lenguaje como tal de JavaScript. Y un ejemplo de esto es una librería, probablemente la que más se usa, la librería más usada para web de JavaScript, que se llama jQuery. jQuery es básicamente una forma cortada de trabajar con JavaScript. Por lo tanto, es una forma muy fácil, muy inteligente, entre otras cosas, de utilizar JavaScript, muy sencilla de implementar y muy fácil de aprender. Por ejemplo, esta librería o este archivo de JavaScript básicamente lo que hace es cargar todos los elementos que requiere el archivo de Animate, por eso se llama preload. En esta librería o en este archivo de JavaScript que se llama edgeActions están guardadas todas las acciones que yo creé dentro de Animate o que yo escribo manualmente. Y aquí tenemos una librería principal. Luego tenemos una carpeta en la parte superior que se llama edgeIncludes, donde tenemos las librerías que se requieren o que requieren normalmente Animate en cada una de sus animaciones. Tenemos entonces una librería básica de Edge, donde hay unas subrutinas que ya están guardadas y que yo puedo utilizar, ahora les muestro. Y tenemos la librería de jQuery, porque yo puedo utilizar subrutinas o acciones de las dos librerías. Puedo utilizar acciones tanto del framework de Edge como utilizar rutinas de jQuery. Si ustedes nunca han trabajado con jQuery o con ActionScript, o con JavaScript, probablemente lo que les esté hablando les va a sonar a chino, pero ahora cuando lo estemos haciendo de forma práctica se van a dar cuenta que no es nada del otro mundo, que en realidad es muy sencillo. Y voy a hacer aquí rápidamente, creo que la mayoría ya conocen Animate, pero voy a hacer rápidamente una animación. Por supuesto, va a ser muy sencillo. Observen que estoy creando un elemento y observen también que tenemos muy pocas herramientas. Solamente tenemos una herramienta de rectángulo con puntas redondeadas y herramienta óvalo. Y en realidad estas tres herramientas se resumen solamente en esta. La pregunta que normalmente me hacen es cómo es posible que una aplicación del 2014 tenga una sola herramienta de dibujo que es la herramienta rectángulo. Y la respuesta es muy sencilla, porque lo que estamos haciendo aquí es una estructura HTML, es una estructura basada para web. Entonces, esto que estamos haciendo en realidad no es un rectángulo como el rectángulo que nosotros haríamos en Illustrator, en Photoshop, en InDesign. Lo que estamos haciendo aquí es una sección de web que se llama div. Y eso lo podemos ver dentro del panel de elementos, aquí donde estoy seleccionando. Observen que aquí me aparece el nombre del elemento y más a la derecha me está diciendo que esto es un div
o una división. El div es una etiqueta básica de HTML con la cual se generan secciones o rectángulos, como en este caso. Ahora, voy a generar la animación y la animación se genera en estos pasos de forma sencilla. Hay varias formas de generar la animación, pero yo siempre lo hago de esta manera. Presiono la letra P genera algo que se llama un autopin o un marcador, y observen que este pin queda en la parte superior del cabezal de reproducción, que es este puntico azul donde estoy colocando el puntero en este momento. Después de generar ese pin, presionando la letra P, tomo el cabezal y lo arrastro, por ejemplo, en este caso al segundo 2. ¿Qué fue lo que hice o qué es lo que estoy asegurando cuando genero este pin? Estoy asegurándome que los valores iniciales de este elemento queden fijos. ¿Cuáles son los valores? Todos los valores de sus propiedades, tamaño, color, posición, rotación, cualquier tipo de propiedad que quede fija, que no se modifique. Y lo que hago precisamente en el segundo 2 es modificar esas propiedades. Entonces voy a hacer algo muy sencillo, que es desplazar este elemento hacia la parte derecha, y observen que automáticamente se generan los dos keyframes. Voy a hacer otro cambio, por ejemplo, escalarlo. Se generan keyframes para el ancho y para el alto. Y con la herramienta de transformación voy a rotar este elemento, por ejemplo. Entonces, otro par de keyframes que corresponde a la rotación o al giro. Y si presiono barra espaciadora, entonces aquí tenemos algo muy similar a lo que teníamos también en Flash cuando hacíamos animaciones. Y si quiero testear esto dentro del navegador, entonces comando Enter o Control Enter, y observen que aquí lo estamos viendo en el navegador. Si hago un clic derecho me doy cuenta que esto no es Flash, sino que es contenido HTML. Por supuesto, esto es absurdamente sencillo lo que les estoy mostrando, pero quiero que conozcan la base de Sanimate para empezar a mostrarles pues el resto de lo que les quiero mostrar. Ahora, yo trabajo con desarrolladores, en algunos casos hacemos proyectos, en otros casos ellos me ayudan con algunas cosas. Y si ustedes han trabajado también con desarrolladores, se van a dar cuenta que normalmente cuando un desarrollador lo va a ver a usted trabajando con Sanimate para hacer una animación como la que les estoy mostrando, les va a decir más o menos lo que está diciendo este señor. Entonces, básicamente que los verdaderos hombres no usan herramientas gráficas, sino que escriben el código a mano. Esto es importantísimo. Siempre ustedes se van a encontrar con los desarrolladores y siempre la opinión del desarrollador normalmente va a ser de esa manera. Entonces él va a decir, mira, esto yo lo puedo hacer con un editor de código, puedo animar con un editor de código, va a ser mucho más liviano, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo pasaba con Flash. Cuando hacíamos animaciones en Flash también habían desarrolladores que decían, bueno, esto también lo puedo hacer con ActionScript 3 puro y no necesitamos herramientas gráficas. Lo importante o lo interesante en este tipo de aplicaciones es que logremos un balance de uso entre las herramientas gráficas y el código que nosotros vamos a generar. Es decir, no es recomendable guiarse solamente por el trabajo con la línea de tiempo porque estaríamos muy limitados, y no es recomendable utilizar solamente código porque van a haber tareas donde escribiendo el código nos vamos a demorar mucho. Entonces, digamos, la ventaja importante de este tipo de herramientas es precisamente la combinación de esos dos mundos, del mundo gráfico con el mundo de código. Y por supuesto esto entonces nos permite hacer cosas más avanzadas que si trabajáramos solamente con la línea de tiempo, pero en un tiempo mayor. Nos permite optimizar nuestro tiempo y sacar nuestros trabajos de forma muy rápida. Y la mayoría de las herramientas gráficas tienen esa función. Lo que pasa es que hay que aprovecharla. Lo mismo pasa con Dreamweaver. Si ustedes, he escuchado también muchos desarrolladores decir que es pésimo, que es malo trabajar con Dreamweaver, craso error. Conozco desarrolladores que trabajan con Dreamweaver, desarrolladores con mucha experiencia y simplemente han sabido explorar esas capacidades. Entonces, no sean extremistas ni para un lado ni para el otro. O sea, no sean perezosos en el sentido de que solamente van a trabajar en la línea de tiempo, pero tampoco se vuelvan extremistas diciendo que todo lo van a hacer en modo código. Por supuesto, si el mundo de ustedes es el código y si ustedes son desarrolladores, pues por supuesto que se van a sentir mucho más cómodos trabajando solamente escribiendo el código de forma manual. Se van a sentir más orgullosos además, ¿ok? Yo entiendo eso. Pero tengan en cuenta que esta es una herramienta que no está desarrollada o no está, su público objetivo no son los desarrolladores, su público objetivo son los diseñadores, ¿ok? Y un diseñador que aprenda el código suficiente para sacarle provecho a la herramienta, pues entonces va a ser mucho más productivo, básicamente. Bien, ahora, en términos de interactividad, ¿cómo vamos a agregar interactividad entonces dentro de Sanimate? En realidad es mucho más fácil de lo que parece, es muy, muy sencillo. Por supuesto podemos agregar interactividad con las herramientas que ya están incluidas dentro de Sanimate. De hecho existen unas acciones que ya están predefinidas. Esto lo considero yo básico y es la forma como uno empieza a utilizar Sanimate.
Pero posteriormente, en algún momento, dependiendo de la complejidad de los elementos gráficos que estemos generando, vamos a necesitar utilizar jQuery o JavaScript. Recuerden que jQuery es la forma cortada de utilizar JavaScript y la forma inteligente, por decirlo de alguna forma, en el 2014. Y esto ya nos permite hacer elementos a nivel intermedio y a nivel avanzado. Animaciones que ya agregan además interactividad y básicamente la complejidad de lo que queramos hacer ya depende de qué tan profundo queremos empezar a trabajar con jQuery y con JavaScript. Entonces, unos conceptos básicos. Básicamente SAnimate, o la ventaja de SAnimate es que permite animar los elementos DOM. DOM se refiere a la estructura del HTML. Cuando ustedes ven el HTML existe una estructura jerarquizada de elementos, de todos los elementos que están dentro de una página web, y SAnimate tiene la capacidad de animar esos elementos de la misma manera como si se animaran, si utilizara solamente de forma puro JavaScript en un editor de código o jQuery. Las animaciones que nosotros hacemos con SAnimate son llamadas compositions. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos casos encontramos tutoriales intermedios y avanzados en internet y muchas veces nos hablan de composition y eso es como, ¿y eso qué carajos es? Entonces básicamente cuando nos estén indicando, nos estén hablando de compositions, composition se refiere simplemente a una animación o a un archivo que yo estoy haciendo con Animate. Y esas composiciones o compositions normalmente dentro de una página se encuentran encerradas dentro de un div. Recuerden, el div es la etiqueta HTML que me permite seccionar o hacer las secciones de una página web. En HTML5 en realidad hay otras etiquetas que están reemplazando en muchos casos el uso del div, pero pues no voy a hablar de eso actualmente. Y las animaciones que realizamos en SAnimate se crean mediante un framework de JavaScript llamado LessFrontTime. Es decir, que ya existen unas rutinas que están ya precreadas dentro de SAnimate y esas rutinas son las que son las más sencillas de utilizar y normalmente son las rutinas con las cuales vamos a controlar la línea de tiempo de forma rápida y fácil. Y esas rutinas dependen de jQuery. Por ese motivo, cuando veíamos el archivo o la estructura que teníamos del archivo de SAnimate, veíamos dentro de la carpeta de include que también se tiene que agregar, eso lo hace SAnimate de forma automática, pero también se tiene que agregar el enlace a la librería de jQuery. Las composiciones, que recuerden son los mismos archivos de SAnimate, todas tienen algo que se llama un stage. El stage es básicamente el escenario. Esto es muy similar, de hecho, para las personas que trabajaron con Flash Professional es muy similar. Y siempre el stage es la raíz o el root de la escena de la misma manera como es el root de Flash. Recuerden, si ustedes nunca han trabajado con jQuery ni nunca trabajaron con JavaScript, esto les estará sonando a chino, lo sé, pero ya lo vamos a mostrar de forma práctica. Y el stage es básicamente un tipo de símbolo, un tipo de elemento que tiene una línea de tiempo. Es importante este concepto para cuando ahorita empiece a escribir el código, porque se van a dar cuenta que yo tengo que referenciar primero precisamente ese stage mediante una palabra clave que está haciendo referencia precisamente a ese símbolo. ¿Qué son los símbolos? Los símbolos son básicamente objetos con línea de tiempo. Esto voy a dejarlo por un momento y voy a seguir trabajando aquí dentro de SAnimate para ir amarrando entonces esos conceptos que les estoy mostrando. Voy a ver entonces cómo están aquí en la sala. Me confirman por favor si me están escuchando correctamente, si no ha habido ningún inconveniente. A ver, veamos los comentarios. Recuerden que pueden estar dentro de Twitter, pueden estar compartiendo lo que estamos viendo acá, compartiendo sus opiniones respecto a la animación. Y recuerden que los que entre los que compartan dentro de Twitter esas opiniones con el hashtag, entonces vamos a sortear unos cursos, ¿ok? A ver qué dicen de aquí. Estoy de acuerdo con Jorge, lástima que no siempre tengo tiempo para escribir código desde cero. Rodrigo, jQuery en realidad no es escribir código desde cero, esa es la buena noticia, precisamente es escribir sus rutinas que ya están creadas. Germán Salgado, código basura por optimización de tiempo animando. Germán, ahí están las dos cosas, o sea, pero no seamos puristas, por favor. O sea, yo también escribo código desde cero, pero no hay que ser purista. Hay que sacrificar en muchos casos por términos de optimización. A ver, si estás haciendo una animación a la cual no le vas a meter la mano y no la vas a modificar o no necesitas modificarla, en realidad eso no te va a afectar. Y en una animación, en un banner para web, es mínima el efecto que vas a tener por no escribir tu código de forma manual. O sea,
insisto, tratemos de no ser tan purista, no hay que exagerar, excepto si es que estamos haciendo una aplicación, que ya eso es diferente, donde la optimización tiene que ser muy exigente. Pero aquí estamos hablando de una herramienta de animación, no estamos hablando de una herramienta em, para generar aplicaciones. Y lo digo básicamente como para que no se genere una opinión errada de lo que es la aplicación, ¿ok? No es que quiera solamente llevarte la contraria, sino que quiero que las personas no se den una opinión errada de la aplicación. Bien, vamos a continuar entonces. Em, por defecto, vamos a testear esto dentro del navegador, entonces básicamente control enter o comando enter, y por defecto la animación se ejecuta una sola vez, a diferencia de lo que nosotros teníamos, por ejemplo, en Flash, la animación siempre generaba un ciclo. Aquí en realidad no pasa esto. Voy a abrir un archivo que ya está creado para optimizar el tiempo y poderles mostrar la mayor cantidad de ejemplos posibles. Charla de Muse, no, esto es Animate avanzado, demos, básico, timeline. Bien. Cuando nosotros tenemos una animación, esa animación la podemos hacer a un elemento básico de HTML, que como les estaba indicando, todos los elementos están basados en estos divs, o yo también puedo hacer lo siguiente. Yo puedo tomar este elemento y puedo convertirlo en un símbolo, algo similar a lo que yo hacía dentro de Flash. Sin embargo, en Flash teníamos diferentes tipos de símbolos, mientras que aquí tenemos solamente un tipo de símbolo único. Entonces vamos a convertir en símbolo, vamos a llamar a esto cuadro. Y lo que estamos haciendo cuando convertimos a símbolo, y es uno de los motivos por los cuales nosotros convertimos a símbolo, es que estamos encapsulando la animación que teníamos en la línea de tiempo dentro de este símbolo. Si entramos a modificar el símbolo haciendo un doble clic, entramos a algo que se llama modo edición de símbolo. Y observen entonces que aquí tenemos el div que teníamos originalmente en el stage. Sin embargo, ese div ya no está en el stage, el div está encerrado dentro del símbolo. Ustedes simplemente comparen el símbolo como un recipiente transparente en el cual nosotros metimos ese rectángulo, punto. Es transparente porque precisamente se está viendo como, o sea, digamos, visualmente parece que no hubiera existido ningún cambio, pero aquí realmente hay un contenedor transparente que de alguna manera está encerrando ese elemento div que nosotros teníamos anteriormente. Por lo tanto, si nosotros seleccionamos este elemento, ya dentro del panel de elementos, no me aparece el gráfico inicial, sino que me aparece un símbolo indicándome que esto es precisamente un símbolo, ¿ok? Eso lo vamos a ver también dentro del panel de propiedades. Aquí tenemos el iconito que me está indicando que es un símbolo y lo vemos también dentro del panel de elementos, y dentro del panel de la biblioteca tenemos un área de símbolos donde me está mostrando todos los símbolos que yo tengo dentro del stage. Si testeamos, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de convertir esto a un símbolo? La ventaja de convertirlo a símbolo es que yo puedo reutilizarlo. Como encapsulamos esa animación dentro del símbolo, entonces yo puedo reutilizarlo las veces que sean necesarias. Entonces puedo arrastrar diferentes instancias. Esas instancias, igual que en Flash, también las podemos manipular de forma independiente. Entonces voy a escalar esto. Vamos a rotar, por ejemplo, este elemento. Esto lo muevo hacia la parte inferior. Vamos a escalarlo de forma no proporcional. Y las animaciones se siguen realizando, pero ya se están realizando, digamos, con los cambios que yo hice particularmente. Y si quiero hacer cambios que se repliquen a todas las instancias, entonces vengo acá, hago un doble clic sobre el símbolo y hago el cambio. Vamos a hacerle un cambio, por ejemplo, de color. Control Enter y observen que los cambios se aplicaron a todas las instancias, igual que lo que hacíamos en Flash para las personas que trabajaron en Flash. Otra cosa muy importante que ya lo dije, pero que aquí se puede visualizar, de hecho, es lo siguiente. Si nosotros seleccionamos un elemento, normalmente, así como en Flash, el panel más importante es el panel de propiedades, porque aquí es donde vamos a trabajar con los elementos que estoy importando. Que estoy creando o que estoy importando, porque yo puedo crear estos elementos o puedo importar imágenes en los diferentes formatos básicos de web, JPG, PNG, GIF, SVG también, de hecho de una forma increíblemente fácil desde una actualización de hace poco. Y entonces lo que tenemos acá es que cuando seleccionamos un elemento, aquí tenemos propiedades como en cualquier aplicación, pero lo interesante acá es que si yo coloco el puntero sobre un valor de esa propiedad, automáticamente me está mostrando que esa característica o esa propiedad está descrita mediante CSS. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, que esta característica de visualización es una propiedad de CSS que se llama display. Y aquí, por ejemplo, le está diciendo que el valor de la propiedad display es block.
El valor, por ejemplo, opacidad. Si coloco el puntero sobre el valor de opacidad, entonces me está diciendo que esto es una propiedad CSS que se llama opacidad y que el valor es 1. Y asimismo, cualquier tipo de valor que nosotros querramos trabajar, entonces le colocamos el puntero encima y nos va a indicar la propiedad y el valor de esa propiedad. ¿Por qué es importante eso? Porque mediante jQuery yo puedo hacer cambios también en las propiedades CSS. Por lo tanto, si bien yo puedo hacer cambios en estas propiedades de forma sencilla, si yo quiero que esos cambios sean interactivos, o sea, que el usuario interactúe con la animación y que haga cambios de tamaño, de rotación, de todo lo que aparece acá, sencillamente lo que hago es verificar cuál es la propiedad CSS que está afectando ese valor o esa propiedad gráfica del objeto y la modificamos mediante jQuery. Entonces es muy, muy importante que tengan en cuenta eso. Volvamos entonces acá. Entonces, hablando de los símbolos, decíamos que los símbolos son objetos con línea de tiempo, que eso no lo mostré, de hecho. Bueno, sí lo mostré, pero no lo indiqué, y es básicamente que, así como tenemos una línea de tiempo dentro del stage, si hacemos doble clic sobre el símbolo para entrar en el modo edición del símbolo, entonces aquí tenemos una línea de tiempo particular a ese símbolo. Y esto nos permite maximizar muchísimo pues, las capacidades interactivas, porque podemos trabajar con múltiples líneas de tiempo a la vez, y todas las podemos acceder en cualquier momento. Ok, entonces, los símbolos son objetos con líneas de tiempo. La definición del símbolo, el symbol definition, es el nombre que va a aparecer dentro del panel de la librería, que es el panel que les estaba mostrando en la parte derecha superior. Ahora les muestro que es importantísimo el nombre que aparece ahí. Y las instancias de los símbolos son lo que aparece cuando arrastro un símbolo hacia el escenario. Entonces, si bien parece simplemente un duplicado del símbolo, en realidad no es un duplicado del símbolo, sino que es un elemento especial dentro de Animate que se llama una instancia y que depende directamente del símbolo. La base de la interactividad dentro de Animate son las acciones que están normalmente controladas por algo que se llaman los eventos. Entonces, las animaciones en Animate se crean mediante acciones y esas acciones normalmente, no siempre, pero normalmente se ejecutan en respuestas a eventos del mouse, generalmente cuando queremos que sea interactivo respecto a lo que el usuario hace con su mouse. Entonces, hay muchos eventos de mouse, el más común es el clic, pero yo puedo manejar el doble clic, clic derecho, etcétera, y todo esto de una forma muy sencilla. Entonces, cuando hablamos de las acciones, básicamente son estos códigos que están describiendo una acción, la cual se va a ejecutar respondiendo a la interacción del usuario, comúnmente mediante el mouse, pero también puede ser con el teclado, puede ser un evento de tipo timer, etcétera. También existen otros eventos. Recuerden, los eventos son los que disparan las acciones, y algunos de estos eventos se disparan en el momento en que el cabezal de reproducción llegue a determinada parte dentro de la línea de tiempo, y esto se llaman triggers dentro de Animate, o activadores si tenemos la interfaz en inglés. Y en las acciones se usa la palabra clave sim para acceder a la definición del símbolo. Nuevamente, ya lo vamos a ver de forma práctica. Cuando nosotros vamos a crear un trigger o cuando vamos a crear una acción en general y necesitamos indicar que queremos acceder a un elemento desde el stage, entonces tenemos que utilizar precisamente esa palabra clave sim. ¿Por qué? Porque anteriormente recuerden que estábamos diciendo que el stage como tal es un símbolo. Entonces, como el stage es un símbolo, tenemos que indicarlo de esa manera. ¿Cómo manipulamos la línea de tiempo? Entonces miren cómo vamos a manipular la línea de tiempo dentro de Animate. Muy sencillo. Tenemos que empezar con la palabra clave sim. ¿Por qué? Porque recuerden que el stage es un símbolo. Entonces básicamente por eso lo hacemos. Entonces la palabra clave sim para indicar que vamos a acceder a un elemento que está dentro de la línea de tiempo actual. Y el método getSymbol, que básicamente lo que me trae es la referencia de un símbolo que está, por supuesto, dentro de la librería. Ese nombre es ahí donde aparece name, entonces lo que vamos a escribir es el nombre que me aparece siempre en el panel de elementos que les estaba mostrando anteriormente. Ahora lo hago de forma práctica. Y si queremos manipular un elemento con jQuery, entonces usamos una sintaxis un poquito diferente, porque si queremos manipular un elemento con jQuery, entonces tenemos que utilizar sintaxis de jQuery. Y la forma de seleccionar un elemento con jQuery es muy fácil. Utilizamos el símbolo pesos y entre paréntesis utilizamos el nombre del elemento que tenemos allá dentro del panel de elementos. Vamos a dejar estos dos tipos de código para acceder a los elementos. Entonces, para que no se enreden siempre. Si vamos a utilizar
los comandos de navegación, o si queremos acceder a la navegación o manipular la forma como se navega dentro de la línea de tiempo, es decir, si queremos acceder al timeline, normalmente utilizamos la sintaxis superior con el método getSymbol. Si queremos manipular el elemento mediante jQuery, entonces utilizamos la sintaxis que está en la parte inferior. Esa es básicamente la diferencia. Existen ciertas excepciones, pero lo más común es eso que les estoy mostrando en este momento. Entonces, volvamos a Sanimate y ya mostremos algo de forma práctica. Voy a cerrar este archivo. Aquí tenemos una animación muy sencilla. Si presiono comando Enter entonces, o control Enter, entonces observen que pues nada del otro mundo, el elemento se está desplazando hacia la parte inferior. Y recuerden que como que Sanimate siempre ejecuta la animación una sola vez. Este elemento nos estamos dando cuenta que es un símbolo, entonces hemos encapsulado la animación dentro del símbolo. Si hacemos un doble clic, observen que la animación realmente se encuentra aquí. Y tenemos una serie de botones, uno para reproducir, otro para detener, uno para mostrar, para ocultar, para hacer un fade in, que es una función de jQuery, y para hacer un fade out. Entonces voy a mostrarles básicamente cómo haríamos este proceso. Voy a ubicarme acá al final de la animación. Observen que el tiempo de animación me lo está indicando estas pequeñas flechas dobles. Siempre que veamos estas flechas, quiere decir que hay una animación dentro del símbolo. Este símbolo se llama animación. Y voy a agregar algo que se llama un activador. Para eso simplemente presiono comando T o control T o hago clic sobre este pequeño icono. Entonces al hacer un clic, él va y me coloca un activador donde se encuentra la línea de tiempo en este momento. Ahí, de hecho, observen que ahí me queda un icono y me abre esta ventana que es la ventana de código. Y lo único que voy a escribir acá es este método que básicamente sirve para, el método play, que básicamente sirve para indicarle que quiero reproducir la animación. Sin embargo, recuerden que yo tengo que utilizar primero esta palabra clave siempre, la palabra clave sim. Esa palabra clave sim, para los que trabajaron con ActionScript o trabajaron con Flash, es muy similar a la palabra clave this. Y de hecho en muchos casos aquí dentro de Sanimate también funciona si utilizo simplemente la palabra clave this. También puedo decirle por el contrario, entonces, por ejemplo, voy a deshacer esto. Presioné control Z, entonces para eliminar ese trigger, o ese activador, voy a ubicarme al inicio de la línea de tiempo. Y aquí al inicio de la línea de tiempo presiono comando T o control T o le digo que voy a agregar ese activador. Y aquí entonces puedo decirle entonces que necesito que la animación se detenga. Entonces observen que vamos a decirle por ejemplo sim.stop. Voy a hacerlo primero para que puedan compararlo, voy a hacerlo en una animación aparte. Voy a hacer aquí rápidamente una animación para que miren que aquí funciona correctamente, porque es que quiero explicarles algo. Aquí tengo la animación básica, ¿sí? Y como quiero que no se ejecute automáticamente la animación, entonces aquí voy a agregar, ahí lo que hice fue agregar un activador y voy a agregar lo mismo, sim.stop. Control Enter y observen que la animación no se ejecuta. ¿Por qué no se ejecuta la animación? Básicamente porque le estamos diciendo desde, o sea, como el cabezal se encuentra aquí en el inicio, y le estamos diciendo que se detenga, pues entonces no se está, digamos, no se está reproduciendo porque le indiqué aquí explícitamente que se detuviera. Entonces quiero hacer lo mismo, exactamente acá, por lo tanto entonces le dije sim.stop y también se lo dije en el mismo lugar, al inicio. Voy a presionar control enter entonces y resulta que no me está haciendo caso. Entonces no me está haciendo caso porque yo le estoy indicando con este sim que quiero detener la línea de tiempo principal. Creo que esto puede, perdón. Quería ampliar, a ver, comando más. No, no me está funcionando. Ok, quería ampliar el tamaño del código, pero dejémoslo así. Entonces, recuerden, no me está funcionando porque yo le estoy diciendo que detenga la línea de tiempo principal. Y en realidad lo que quiero detener es la línea de tiempo que se encuentra dentro del símbolo. Por lo tanto, entonces voy a hacerlo de esta manera. Voy a decirle que dentro de la línea de tiempo principal con el sim, vaya y tráigame la referencia de un elemento que existe dentro de la línea de tiempo principal, que es un símbolo. Para eso, entonces, utilizo el método getSymbol, que es un método que hace parte ya del framework propio de Sanimate. Y, entre comillas, voy a escribir el nombre del elemento al cual quiero acceder. El nombre del elemento al cual quiero acceder
Si lo quiero identificar, simplemente lo que hago es seleccionar el elemento y dentro del panel de elementos aquí me dice que ese elemento se llama animación. Y eso también lo puedo ver dentro del panel de propiedades. Entonces aquí escribo el nombre animación y ahora sí le digo, dentro de ese elemento que estoy referenciando que se llama animación, detenga su línea de tiempo. Listo. Nuevamente, estoy diciéndole que me estoy ubicando en el stage o en la línea de tiempo principal, que recuerden, el stage es un símbolo, que me referencie el elemento que se llama animación y que a ese elemento le detenga la línea de tiempo. Voy a presionar Control Enter y entonces efectivamente el elemento se está deteniendo. Es decir, no está ejecutándose automáticamente y aquí lo que quería que vieran es la diferencia entre detener la línea de tiempo principal y detener una línea de tiempo que está dentro de un símbolo. Ahora quiero que cuando hagamos clic sobre este elemento se reproduzca la animación y cuando haga clic sobre este elemento se detenga la animación. Entonces este elemento play se llama play, este se llama stop, este se llama show, mírenlo acá, tiene que ser exactamente de la misma manera como estoy escribiendo acá. Para los que ya han trabajado con jQuery, esto es básicamente un ID, ¿ok? Automáticamente el nombre de los elementos, tal como aparecen en el panel de elementos, es un ID de HTML. Y aquí tenemos entonces los nombres de los elementos. Entonces, vamos a coger aquí el código y vamos a referenciar, tenemos que referenciar entonces este elemento. Vamos a decirle que vamos a seleccionar el elemento que se llama play y observen que aquí lo estoy referenciando de una forma diferente a como lo referencié en la parte superior. ¿Recuerdan? Aquí utilicé getSymbol porque quería manipular la línea de tiempo. Como aquí lo que voy a hacer es agregarle una característica de jQuery, entonces tengo que utilizar esto. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Quiero hacer lo siguiente. Voy a comentar esto un momento para que no me genere error. Y si yo coloco el puntero encima, entonces observen que al colocar el puntero encima de estos elementos no hay ningún indicador de interactividad. Sin embargo, yo puedo hacer esto, lo voy a hacer por código, les voy a mostrar cómo se hace mediante la línea de tiempo. Y aquí es donde empezamos a mirar o evaluar en qué momento escribimos el código y en qué momento en realidad no vale la pena escribir el código. Entonces, en este caso, observen lo que voy a hacer. Sin.pesos play, es decir, estoy seleccionando el elemento que se llama play, que es este botón, y a ese elemento le voy a agregar un método que se llama CSS, y este método básicamente, como su nombre lo indica, me permite cambiar o modificar las propiedades CSS de un elemento. Aquí voy a escribir estas llaves y tenemos básicamente un par de elementos. El primer elemento de ese par va a ser la propiedad CSS que quiero modificar. En este caso va a ser la propiedad cursor. Voy a colocarle aquí 2 puntos y después viene el valor de esa propiedad y el valor va a ser pointer. Ya les muestro qué es lo que hace. Entonces, nuevamente, tenemos un método CSS abre y cierra paréntesis. Dentro de los paréntesis tenemos estas llaves básicamente es porque podemos transformar varias propiedades a la vez o podemos modificar varias propiedades a la vez. Y aquí tenemos la propiedad CSS y el valor CSS. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si queremos ser muy buenos en jQuery, perdón, en Animate, es importante también que aprendamos algo de CSS. No tenemos que ser los masters en CSS, pero sí es bueno que comprendan los conceptos básicos de CSS. Voy a testear, coloco el puntero encima y observen que ya me aparece la manito indicando que hay interactividad sobre ese elemento. Ahora les voy a mostrar cómo se hace eso. Voy a comentar esto. Al comentarlo, básicamente estoy ocultándolo. O sea, ese Animate no va a reconocer esto. En este momento ya quité esa característica, ¿ok? Y para hacerlo de forma manual, en la línea de tiempo voy a seleccionar todos los elementos y aquí dentro del área de cursor voy a decirle que quiero el valor pointer. Voy a testear y observen que ya tiene el pointer. Entonces, si me preguntan a mí, cambiarle este valor a la propiedad de cursor, asignarle el valor pointer, por supuesto que yo lo voy a hacer en la línea de tiempo. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es que, insisto, hay que buscar el balance en qué momento vale la pena escribir el código y en qué momento puede ser beneficioso trabajar con las herramientas gráficas que tiene Animate. Y lo interesante siempre va a ser la combinación de esas dos características, la combinación de las herramientas gráficas que ya trae Animate y la combinación del código que ustedes pueden escribir. Voy a tomar entonces ahora el botón de play
voy a abrir las acciones para play. Miren que acá lo que estoy haciendo, perdón que no lo expliqué, es que voy a pegar código dentro de este botón. Es la forma más fácil, pero en realidad no es la mejor. Voy a mostrarlo porque es la forma más fácil de explicarlo, pero normalmente en los cursos yo no lo hago de esta manera. En los cursos lo que yo hago es enseñar cómo agrupamos el código en la menor cantidad de lugares posibles. Preferiblemente en un solo lugar agrupamos el código. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil modificar el código de esa manera, hacerle cambios al código de esa manera. Si empezamos a pegar código dentro de los elementos, entonces vamos a tener el código disperso en muchos lugares. Sin embargo, aquí básicamente lo que le voy a decir al botón es que le voy a amarrar o le voy a enlazar perdón, un evento clic, es decir, que cuando el usuario haga clic sobre el botón play, aquí está el nombre, entonces se ejecute el código que voy a escribir aquí en la parte interna. Y voy a decirle entonces la tarea que quiero que se ejecute cuando haga clic sobre ese botón. Entonces, sim.getSymbol, ¿por qué getSymbol? Porque lo que voy a hacer es acceder a la línea de tiempo. Recuerden entonces que la sintaxis es esta. Y quiero referenciar entonces este elemento que ya sabemos que se llama animación. Te lo escribo acá. Es importante que escribamos correctamente. Y después de referenciarlo, entonces le voy a enlazar una tarea. Y esta tarea la voy a enlazar mediante un método que ya conocemos, que es muy sencillo, que es el método play. Es decir, que cuando hagamos clic sobre este botón, entonces se ejecute esto. Ahora, si es solamente lo que vamos a hacer es ejecutar o trabajar con la línea de tiempo, ya sea play, stop, etcétera, en realidad nosotros podemos utilizar unas acciones predefinidas. Lo que estoy haciendo es escribir esto manualmente para que ustedes entiendan mejor el código. Adicionalmente, es muy bueno trabajar con estas acciones porque es muy rápido, pero esto nos limita, entonces es importantísimo entender qué es lo que estamos haciendo. Vamos a ver si funciona entonces, comando Enter, Control Enter, está detenido por el trigger que le agregué en el segundo 0, ahora hago un clic y observen que entonces ya se está reproduciendo. Y por supuesto, yo puedo coger el código que tengo dentro de este botón, voy a copiarlo para no, yo soy un poquito lento para escribir, no soy muy rápido, voy a venir aquí a Stop, voy a agregar acciones mediante el método click, y aquí lo único que tengo que cambiar, ahí lo que hice fue pegar el código que tenía anteriormente, es que esto va a ejecutar un método que se llama stop, que por supuesto, perdón, va a detener la línea de tiempo. Entonces play, stop, está funcionando perfectamente. Ahora voy a botón mostrar, abrir acciones, que cuando haga clic, recuerden, esta es la forma más fácil, pero no la más ordenada de trabajar. Y aquí voy a utilizar un método que se llama show, pero este es un método de jQuery. Bueno, en realidad, por lógica, debería utilizar primero el método para ocultarlo, porque el elemento ya se está visualizando, ¿no? Entonces, para verificar si está funcionando, vamos a hacerlo sobre hide o sobre ocultar. Y en vez de show, voy a decirle entonces que se oculte. Ese método hide, recuerden, es un método de jQuery que oculta los elementos. Pero aquí hay un pequeño inconveniente. Normalmente esto no me va a funcionar, y no me va a funcionar porque yo estoy utilizando getSymbol, y como aquí voy a trabajar con jQuery, lo que necesito es hacer una referenciación, pero la referenciación tiene que ser mediante jQuery también. Entonces utilizo pesos y entre paréntesis el nombre del elemento y ahora sí hide. Y vengo al otro elemento para mostrar, pego este código y aquí le digo show. Testeo, ocultar el elemento y mostrar el elemento. Ocultar el elemento y mostrar el elemento. Perfecto. Y finalmente vamos a hacerlo aquí en FadeIn. Clic, la misma sintaxis, seleccionar mediante jQuery porque FadeIn también es un método de jQuery. FadeIn. Y ahora en el otro botón le decimos que aquí va a haber un FadeOut. FadeOut y FadeIn. Entonces observen que no sé si se alcanza a notar dentro de del Connect, dentro de la pantalla que le estoy compartiendo, pero entonces aquí se está ocultando, pero con un efecto de fade, es decir, está haciendo una animación antes de ocultarse totalmente. Entonces observen cómo es relativamente sencillo. Insisto, aquí lo único que yo mejoraría dentro de lo que estoy haciendo en este caso es que no debo repartir el código en todos estos elementos, o personalmente no me gusta trabajar de esa manera.
Si ustedes ven aquí el panel de elementos, observen que hay unos iconitos en la parte izquierda de cada uno de los nombres. Y estos iconitos, unos están vacíos y otros están rellenos. Los que están rellenos quiere decir que hay acciones amarradas a ese elemento. Entonces, si yo quiero modificar esa acción, simplemente hago un clic y vengo y hago la modificación. Y si ya conozco un poco más digamos, del código, entonces tengo una ventana desde donde yo puedo acceder a todo el código que he utilizado dentro de Animate y desde ahí yo lo puedo modificar también. Vamos a ver, ¿me están escuchando correctamente? Perfecto. Perfecto, perfecto. Por supuesto es una charla, digamos, avanzada en el sentido de que quiero mostrarles pues la combinación de código respecto a los elementos gráficos que tenemos acá, pero en términos de jQuery pues no es avanzada. Si ustedes están trabajando con jQuery, si ustedes ya conocen jQuery, pues se van a dar cuenta que estoy utilizando métodos muy sencillos, ¿ok? Pero si ustedes ya saben utilizar jQuery, seguramente ya se les está alumbrando un bombillito donde está diciendo, carajo, esta es la forma como puedo aprovechar entonces todas las características de SANIMED y por supuesto así es. Si ustedes tienen un conocimiento por lo menos básico o intermedio de jQuery y CSS, las capacidades de los elementos gráficos e interactivos que pueden hacer en SANIMED, por supuesto, automáticamente se multiplican, se vuelve algo exponencial, es decir, pueden hacer muchísimas cosas mucho más interesantes y mucho más interactivos que si solamente trabajáramos con la línea de tiempo. Voy a mostrarles algunos ejemplos de cosas que vamos a hacer, de hecho en un curso que voy a dictar el miércoles, para que miren algunas de las capacidades pues, de SANIMATE. Aquí tenemos, por ejemplo, esto es control de audio. Entonces aquí tenemos también unos botones y lo mismo, observen que aquí los botones tienen código amarrado y básicamente aquí esto es un video en HTML5. Esto es una característica de SANIMATE relativamente reciente. Entonces tenemos el video en diferentes formatos, pero él lo reconoce como un solo objeto de video, perdón. Y al tener varios formatos estamos dando la mayor cantidad de soporte a la mayor cantidad de navegadores posibles que tengan soporte para HTML5. Entonces vamos a testear esto. Y aquí básicamente lo que estoy haciendo es reproducir. Puedo mostrarlo en full screen. Y con estos controles que los hice de forma manual, entonces puedo acelerar el video, puedo desacelerar el video también, que sea más lento. Estos son solamente ejemplos, yo puedo trabajar también con el audio, entonces eliminar el audio, agregar el audio, puedo modificar el volumen, se pueden hacer muchas cosas respecto al video y también sobre el audio. Y esto es audio y video nativo HTML5, por lo tanto, no requiere ningún plugin adicional como si tendríamos que hacerlo si estuviéramos trabajando directamente con Flash. Esto es... bueno, esto es un ejemplo sencillo de drag and drop. En el curso se va a ver no tan sencillo, se va a ver cómo se genera, cómo se puede crear un juego, cómo se puede planear y definir un juego sencillo con estas capacidades de drag and drop que no están incluidas dentro de SANIMATE, pero que se le agregan a SANIMATE mediante librerías externas, que es otra cosa interesante que tiene SANIMATE en las últimas versiones. Que usted puede enlazar librerías externas de JavaScript o de jQuery y esto, por supuesto, nuevamente multiplica las capacidades de SANIMATE porque hay n número de librerías externas con usos interesantísimos donde usted puede básicamente hacer lo que se le ocurra. Entonces no hacerlo desde cero, sino que eso ya está hecho y lo único que tiene que hacer es utilizar esas rutinas que ya están creadas. Esto también es un juego muy sencillo que hacemos dentro del curso donde mostramos las estructuras de código de jQuery, los condicionales, etcétera. Entonces ahí tenemos un ejemplo pues, de un juego de cara y sello. Esto también se puede hacer dentro de SANIMATE. Rotar un elemento en 3D. Y adicionalmente, de forma interactiva, observen cómo mapeamos imágenes en cada uno de esos cubos. Todo eso es de forma interactiva. Por supuesto, en estos casos sí hay que hablar un poco en términos de rendimiento si queremos
tenemos que evaluar pues cómo se reproduciría esto dentro de dispositivos móviles, por ejemplo. Entonces habría que evaluarlo si esto se puede hacer para móviles. Pero todo esto es, o sea, lo que estoy mostrando aquí no es algo nuevo, esto es algo que ya se hace desde hace mucho tiempo, la diferencia es que aquí lo estamos haciendo de forma gráfica. Y en las imágenes pueden ver a mis actrices preferidas, entre otras cosas. Vamos a ver qué otro ejemplo les puedo mostrar. Bueno, aquí hay un slideshow que es bastante sencillo, pero es totalmente responsive y también es totalmente interactivo. Entonces, todas estas son cosas que se pueden hacer de una forma supremamente fácil dentro de Sanimate, pero recuerden, la idea es que podamos combinar entonces el uso de las herramientas gráficas, siempre, digamos, el objetivo es que podamos combinar el uso de las herramientas gráficas con el código de jQuery que nosotros podemos manipular y podemos escribir aquí directamente dentro de Sanimate. En la parte superior ya voy a responder las preguntas. En la parte superior de la interfaz hay algo que dice próximos programas de capacitación en Expert. En realidad no es Bogotá porque estos son online. Entonces aquí les voy a compartir antes de continuar para hacer un poquito de publicidad política pagada. Esta es la URL con todos los cursos online que tenemos programados para este bimestre. Dentro de esos cursos, de hecho, tenemos un curso de Sanimate avanzado, que es lo que estamos hablando ahora, pero lo vamos a ver de forma práctica y con ejemplos más avanzados y desde cero. Ahí está la URL del curso de Animate avanzado que cuesta $60. Y adicionalmente, las personas que asistan a ese curso, adicionalmente tienen acceso al curso de Bio2Brain que cuesta $60. Es decir, que prácticamente están tomando el curso en vivo de forma gratuita. Y también tenemos un curso de diseño web profesional donde vamos a trabajar HTML, CSS y jQuery desde cero. Es esa URL que les estoy compartiendo en este momento. Aún si no trabajan para web, pero quieren explotar al máximo Sanimate, también el curso de diseño web profesional les va a servir muchísimo porque están los conceptos que luego vamos a estar aplicando o que pueden aplicar posteriormente dentro de Sanimate. Y finalmente tenemos, nosotros somos distribuidores para Colombia de Bio2Brain. Entonces, si alguno de ustedes quiere comprar cursos de Bio2Brain, tenemos un descuento del 15% sobre el costo oficial de Bio2Brain en nuestra página. Y esa es la URL. Creo que les pasé el link que no era, creo que lo tengo invertido. Ese que les pasé que dice Biotraining son los cursos que tenemos en Udemy. Y el final sí es el de Bio2Brain para las personas que estén interesadas. Listo, vamos a continuar entonces con las preguntas. Recuerden que las preguntas las escribimos en la parte inferior, entonces vamos a responder esas preguntas, ¿ok? Vamos aquí al área de preguntas. Bueno, voy a detener.